Yo quiero compartir con ustedes algo muy interesante que tiene que ver directamente en la palabra del Señor con la forma de que el Señor Jesucristo hablaba a los discípulos, a los seguidores, y la forma en la cual profundamente revelaba grandes verdades por medio de alegorías. Y ustedes saben de qué se trata, ¿no? Jesús hablaba mucho acerca en la forma de parábolas. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las parábolas, pero la otra cara de las parábolas. O sea, las parábolas son complicadas para aquellos que tienen el corazón duro para el Señor, pero son sencillas para aquellos que quieren aprender más del Señor. Porque quien está con un corazón atento y un oído totalmente presto a lo que la palabra del Señor dice, siempre sacará el mayor provecho. Pero quien tiene el corazón cerrado siempre verá un obstáculo, o le dará sueño, o verá excusas, o verá muchas cosas que no le gustan, pero el corazón dispuesto es lo que determina que tú puedas crecer y aprender del Señor. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando de las parábolas, especialmente de una en especial. Y quiero aclarar algo muy importante, y es que la parábola es la narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante. Ok, esa fue la definición del diccionario, pero de forma más práctica es usar una historia, puede que no sea real, pero para mostrar una verdad. Esa es una parábola. Sin embargo, Jesucristo muchas veces con su parábola no permitía que la gente entendiese, pero era gente que tiene el corazón duro. Ahora, yo oro en esta tarde, en esta noche, que cada uno de nosotros tengamos el corazón dispuesto para escuchar de qué se trata la parábola que vamos a leer en el día de hoy. Vamos a leer en Lucas capítulo 15, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él, Jesús, le refirió esta parábola diciendo. ¿A quién le refirió la parábola? A los que lo criticaban. ¿Bien? Dice la parábola: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiera una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiera una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma, o sea, esta moneda que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo, o sea, no son 3 parábolas, es una parábola con 3 ejemplos. Dice: también dijo, el versículo 11, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Versículo 13, y muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y
y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Versículo 30, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Pueden sentarse. Dice al principio del pasaje, dice que él le relató una parábola. Y luego en el desarrollo leemos 3 parábolas. De hecho, los que tienen la versión Reina Valera leen la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y el hijo pródigo. O sea, la parábola del hijo perdido. Quiero aclararles algo muy importante, y es que ¿para quién eran las parábolas que Jesús estaba diciendo en ese momento? O la parábola que se dividió en 3 partes. Era para los fariseos que lo estaban criticando porque él estaba cenando con los pecadores. Y si era el maestro, era el Hijo de Dios, no tenía por qué sentarse con los pecadores, sino con aquellos que eran santos, o aquellos que guardaban la ley, según el pensamiento de los fariseos. Sin embargo, Jesús en esta parábola triple les muestra a los fariseos algo muy interesante, y yo quiero que analicemos este capítulo completo de la forma en que podamos sacarle el mayor provecho a él. Esta parábola triple, o sea, son 3 relatos en una sola parábola, tiene semejanzas y tiene diferencias, y vamos a ver cuáles son las semejanzas y las diferencias de la parábola. Así que yo les pido, por favor, que se mantengan con la palabra de Dios, la Biblia abierta en Lucas 15, para que podamos ver estos detalles. Bueno, la primera era una parábola de una oveja, de un animal. La segunda de una moneda, un objeto. Y la tercera era de un hijo, de una persona. Esas son parte de las diferencias. La diferencia es que la oveja se perdió sola, la moneda se perdió sola y el hijo decidió perderse. Otra cosa es que la oveja fue buscada, la moneda fue buscada y el hijo tuvo que volver. Otra, que es la similitud mejor, es que en la primera había una fiesta cuando se encontró, la segunda, la moneda, había una fiesta cuando se encontró, y la tercera hubo una fiesta cuando se encontró. El detalle final de las diferencias y la semejanza era, especialmente para los fariseos, era que en la primera, con la oveja, hubo gozo en los cielos por el pecador. En la segunda, de la moneda, hubo gozo en los cielos por el pecador. Y la tercera, cuando el hijo regresó, hubo un reclamo en la casa por el pecador. Entonces, lo que estaba sucediendo era eso, era que ante lo perdido, el gozo de recuperar lo perdido, en los cielos hay fiesta, pero en la tierra a veces hay reclamo. Entonces, yo quiero que pongamos en perspectiva a veces nuestras vidas, cómo nosotros vemos la gracia de Dios a favor nuestro como algo agradable y bueno y placentero y hasta merecido,
Pero la gracia de Dios sobre la vida de otras personas lo vemos con reclamo. Y uno dice, yo tengo tantos tiempos en los caminos del Señor y Dios no me ha respondido esta petición, esta oración. Y sin embargo, esta hermana que tiene unos cuantos días, unas cuantas semanas, unos cuantos meses, y ya yo veo cómo Dios le escucha y le responde. Porque hay reclamo, porque nosotros vemos siempre a Dios como injusto, porque la perspectiva nuestra de justicia es la perspectiva desde el punto de vista nuestro, no del punto de vista global. ¿De qué forma la justicia nuestra es injusta y la justicia de Dios es justa? Para que la justicia sea justa tendría que conocer todas las partes. Y tú y yo no conocemos todas las partes. Si Dios me tiene aquí compartiendo con ustedes la palabra, que para algunas personas es una posición de privilegio, pero para los que estamos aquí es una posición de mucha responsabilidad, pero usted me ve aquí y usted podrá tener un poco de envidia o recelo, decir, pero ¿por qué, como decían los israelitas un tiempo, ¿por qué Dios habla nada más a través de Moisés? ¿Por qué tiene que ser él? ¿Por qué tiene que ser aquel? Siempre hay un reclamo, pero la perspectiva es, en mi punto de vista, pero quien está aquí sabe lo que se tiene que sufrir para estar aquí, lo que se tiene que pagar como precio para estar aquí, para llevar una palabra. Entonces, cuando usted ve a alguien, no anhele tan rápidamente la posición de la persona si no sabe el sufrimiento que tiene que pasar para llegar a la posición donde está. Eso lo hace a usted ser un juzgador o un juez injusto. Alguien que juzga injustamente porque dice, pero ¿por qué a él le dan privilegio y a este otro no? ¿Por qué a esta que recién llegó ya tiene la oportunidad de hacer algo y aquello, y yo que estoy aquí tengo que esperar y esperar y esperar? Siempre tendrá que ver con nuestro corazón, porque Dios juzga nuestro corazón. Él entiende nuestra actitud más que lo que nosotros hablamos. Nosotros podemos engañar a todo el mundo y hacerle ver que somos santos, que estamos consagrados, que somos ungidos, que hablamos toda la palabra y todo, pero tenemos un corazón podrido o cerrado o duro o de piedra. Sin embargo, puede haber alguien que recién acaba de empezar los caminos del Señor y está en traspié con su pecado y tratando de subir y levantarse, pero tiene un corazón sincero y Dios lo ve con más agrado. O sea, no se trata del tiempo cronológico que tengas tú en los caminos del Señor que te da más dignidad delante del Señor. Es que tu corazón esté dispuesto a ser guiado por Él. Entonces, los fariseos, para terminar esta primera etapa de la enseñanza, los fariseos estaban juzgando por qué Él está comiendo con los pecadores. Era porque los pecadores se acercaron a Él. Los pecadores, como el hijo pródigo, regresaron a casa, volvieron a la raíz, volvieron al original, volvieron a la parte inicial. Es como que has ido de tu casa y estás pecando y regresas de nuevo a los caminos de Dios, regresas a la casa del Padre y lo primero que va a haber va a ser alegría y gozo porque regresaste. No va a haber recriminación, no va a haber una queja, decir, ahora es que viene. O sea, esto lo haríamos nosotros. Pero nuestro Padre es distinto a nosotros y gracias a Dios, Él da nuevas oportunidades. Él siempre da nuevas oportunidades. Esa es su gracia. Su gracia nosotros no la entendemos. Yo no puedo explicar la gracia del Señor porque no es algo humano que tú y yo podamos decir, ok, la gracia es como, por decir un ejemplo, no hay un ejemplo en la tierra realmente que nos pueda dar una clarificación o una determinación más certera de qué es la gracia. La gracia simplemente recíbela porque Él te la ha otorgado por medio de su perdón, por medio de su sacrificio. Y tú tienes la oportunidad de recibir esa gracia. Esto me ayuda a tener un puente para entrar entonces en el meollo del asunto. Yo creo que como estudiantes quería poder ayudarle a que comprendieran el capítulo 15 y saber que la parábola del hijo pródigo no es solamente tan así. De hecho, antes de pasar a la segunda parte, que es la parte más importante, toda la palabra de Dios es importante, pero es la puntual para esta ocasión. De hecho, la parábola del hijo pródigo, de hecho, y las tres parábolas se han usado para judaizar a los cristianos cuando nosotros tenemos el gran privilegio de ser hijos de Dios por medio de lo declarado por Juan en Juan 1, el 11 y 12, pero eso simplemente usted lo anota para que lo tenga en mente. Y lo voy a decir un poco más adelante. Y se trata de que nosotros tenemos el privilegio de la gracia del Señor. Tú y yo tenemos el privilegio de la gracia del Señor.
No necesitamos regresar a ley, no necesitamos regresar a rudimentos, no necesitamos regresar a ritos, no necesitamos regresar a cosas anteriores cuando el Señor Jesucristo estableció un pacto nuevo para que tú y yo tengamos una relación con Él directa y correcta como debe ser. Yo voy a explicar un poco algunos detalles de esto más adelante, pero vamos ya a la parte aplicativa a nosotros. Ya vimos lo que pasó de Jesús con los fariseos, ya vimos que pasó Jesús con los pecadores. Ahora vamos a hablar de tú y yo, pecador, frente al Padre. Esa es la parte más interesante de esta parábola. Y es que del versículo 11 al 13 de la parábola del hijo pródigo, o sea, la parábola del hijo perdido, tú y yo somos los hijos que no vivimos en la casa del Padre. El versículo 11, 12 y 13 dicen así: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, le dijo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La pregunta es, tú y yo, según Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice que a lo suyo vino, o sea, al planeta que él creó desde el principio, porque todo fue creado por Él y para Él. A lo suyo, al planeta vino. Y los suyos, lo de su linaje, los judíos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, en algunas versiones o algunas personas dice ser llamados. Nosotros no nos llaman hijos de Dios. Nosotros somos hechos hijos de Dios cuando nosotros creemos en Jesucristo. Y punto final. O sea, no le busquemos una profundidad de esto o no busquemos la quinta pata al gato. O sea, simplemente Jesucristo vino y si nosotros creemos en Él, ahora, es que la gente cree que tan fácil no puede ser, ¿no? Si nosotros creemos en Él, somos hechos hijos de Dios. El detalle es que si tú crees en Dios de verdad, tú no cometes pecado. Tú no estás con la tendencia al pecado. Tú no estás apartado de los caminos del Señor. Porque tú le crees. Porque tú tienes fe. Y porque toda tu confianza está puesta en Él. Entonces tú eres hijo de Dios. Ahora, no el que está en una iglesia es hijo de Dios. Es aquel que cree. Por encima de las situaciones, por encima de las circunstancias, por encima de todo, cree. Es hijo de Dios. Ahora, vamos a ver una cosa. Tú y yo somos hijos de Dios. Estamos aquí en la iglesia. Es evidente. Somos hijos de Dios. Hemos recibido en nuestro corazón al Señor Jesús como Señor y Salvador. Somos hijos de Dios. Entonces, ¿en dónde estamos? Y no quiero que piensen físicamente. ¿Somos hijos y estamos en casa o somos hijos y hemos agarrado las bendiciones que Dios nos dio y nos fuimos a una provincia apartada fuera del techo de la casa del Padre? Es una posición no física, y quiero que la entiendan, es una posición de nuestra actitud. ¿Cuál es la actitud que tienes tú cuando no estás frente o al lado de un cristiano, un creyente, sobre todo que no estás al lado del pastor, porque pones una compostura de que hoy es santo y que no cometes errores? ¿Cómo estás tú cuando estás solo? ¿Cómo estás tú cuando estás con tus amigos no cristianos, tus amigas no cristianas? O sea, ese eres tú. Entonces, cuando sales de la casa de Dios, casa de esperanza, casa del Padre, sales, ¿cuál es tu actitud? La del hijo pródigo fue despilfarrar todo. Ahora, despilfarrar es tener en poco, no valorar el dinero porque dice, ¿cuánto cuesta? Bueno, paga eso, paga allá. Los hombres ahora me dicen, paga la ronda aquí, o sea, a todo el mundo que beba. Despilfarramos los bienes. Ahora la pregunta a nosotros es, la bendición que Dios nos ha dado, ¿nosotros la valoramos o la despilfarramos? ¿La tenemos como algo de alta estima, en prioridad, o la tenemos en poco? Eso lo sabemos con nuestras decisiones. Cuando hay gente que simplemente presiona un poquito y ya nosotros negamos la fe, nosotros tenemos en poco al Señor. Cuando hay gente que simplemente ya pone una cara si tú hablas un poco de Dios, y nosotros, bueno, voy a cambiar el tema porque poco a poco vamos a ir para que no se ofendan. Eso es tener en poco el poder y la autoridad de Dios que tú tienes. Nosotros vivimos tiempos tan difíciles que el inteligente tiene que callarse para que el ignorante no se ofenda.
Y nosotros tenemos que ver en nuestra parte espiritual que nosotros no podemos permitir que las tinieblas sean más fuertes que la luz que tú y yo tenemos dentro, y sobre pretexto de que para que no se ofendan y para la tolerancia, bueno, nos vamos aquí y le hablamos así como que las vibras, vamos a hablarle un poco de, bueno, es que la intuición, sí, Dios, el Dios de todo, y nos metemos en un sincretismo de que todo es Dios. Entonces, tenemos que ser un poco más determinados. Y si nos damos cuenta que tú y yo tenemos la luz de Cristo, o somos la luz de este mundo, o que en nosotros habita el poder del Espíritu Santo, yo pienso que lo menos que tendríamos nosotros sería vergüenza de mostrarlo. Porque ridículos deben quedar aquellos que no se someten a Dios cuando Él es el Dios Todopoderoso. El que sostiene el universo con su mano es el que está dentro de mí, me respalda y me da la potestad de ser hijo, y yo tengo vergüenza frente a los demonios o los endemoniados para que no se ofendan. Es incongruente, eso es algo como que no tiene sentido. Es como que yo sepa la verdad y no quiera decírtelo porque es que si te digo la verdad te vas a ofender. Y hay que tener un cuidado y un balance en esta parte. Y es la reflexión de la primera parte. Soy hijo, pero ¿qué estoy haciendo con lo que tengo? Me salí del techo de la casa del Padre y estoy despilfarrando lo que Dios me dio. Ese es mi estado, esa es mi condición. O la segunda, tú y yo somos hijos, pero vivimos mendigando sin recibir. Dice Lucas en el mismo capítulo 15, el versículo 15 y 16 dice: y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hay que leer una cosa muy importante aquí, y es que si Jesús le está hablando a los judíos, que se fuera a apacentar a los cerdos, era una de las personas, de los momentos, las situaciones más humillantes. Ahora, ¿cómo está tu autoestima en cuanto a amor propio? Y no quiero con esto ser humanista y decir que tú eres el todopoderoso o que todo gira en torno a ti. Pero es que Dios te amó y Dios ha considerado que tú eres tan valioso que su Hijo Jesucristo murió y su sangre se virtió por ti. Eres valioso. Ahora, la pregunta es, si eres valioso delante de los ojos del Señor, ¿por qué mendigas amor? ¿Por qué estás como un perrito faldero, tras aquellos que te maltratan y te patean, con recibir aceptación? Eso es lo que podemos ver nosotros del hijo cuando lo que tenía todo en la casa de su padre lo deja a un lado para seguir detrás de alguien que lo mete con los cerdos. Y que lean bien un detalle que mucha gente ha dicho que el hijo pródigo se comía las algarrobas. Dice 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces hay una situación muy interesante, y es que en el mundo cuando tú estás simplemente te llevan a lo peor y al final no te dan lo que tú necesitas. Y sigues mendigando, y es un círculo vicioso donde tú te haces como el cordero que va al matadero. Simplemente vas a tu muerte segura y estás ahí. Perdonen la expresión, ni el tonto, ahí sabiendo que tienes el privilegio como hijo de Dios, estar en la casa del Padre, pero estás mendigando las algarrobas que te puedan dar. O sea, de lo peor que son los cerdos, su comida, y ni siquiera te comes la comida de lo peor de tu vida. O sea, y examina entonces ahora tu vida, ¿cómo está? ¿En qué área de tu vida emocional estás deseando llenar tu vientre de algarroba? ¿De qué parte emocional de tu vida tú estás en medio de tantos cerdos y en medio de tanta gente tan malvada que ni siquiera te dan de lo peor, la comida de los cerdos? Y es un momento para que nosotros analicemos y veamos el punto número 3. Es que tú y yo podemos ser los hijos que reaccionemos para regresar a vivir en donde hemos nacido. Tú has nacido como una nueva criatura. Tú eres cristiano, quizás esta prédica es para personas que conocen ya del Señor y han empezado los caminos del Señor, conocen a Jesús, pero no están en sus caminos. Quizás esta es una palabra para ustedes, quizás es una palabra para los nuevos que no conocen de Dios y que puedan ver que simplemente el hecho de separarse de la casa del Padre lo hace caer en lo peor, teniendo la capacidad de regresar y estar donde Dios te ha plantado.
Quizás es una palabra muy fuerte, pero es una palabra que pretende agarrarle de la solapa y decirte reacciona, porque tú no puedes estar lejos de la casa del Padre despilfarrando sus bendiciones que ya las tienes, ni tampoco puedes estar lejos de la casa del Padre mendigando lo que tienes en casa del Padre y aún no siendo satisfecho. Porque seamos honestos, seamos muy honestos, tú y yo fuera de Dios no tenemos nada y eso lo sabemos, pero lo hacemos, ¿no? Hasta la fecha hemos seguido mendigando muchas cosas fuera de la casa del Padre. Pero la buena noticia es que tú y yo podemos ser aquellos que reaccionan. Como el hijo pródigo, el versículo 17 al 20 dice, y volviendo en sí, o sea, reaccionando, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Punto. Y luego sigue un poco más este versículo, pero quiero dejar ese punto en esta parte ahí. Y entonces, con esta parte quiero decir algo. Y es que lo primero que tienes que hacer es reflexiona. Reflexiona sobre tus decisiones. Reflexiona sobre las consecuencias de tus decisiones. Y sé realista. Yo te pido, por favor, sé realista, de verdad, dime de verdad, ¿qué tanto estás ganando fuera de Dios? Dime de verdad, ¿qué tanto privilegio estás teniendo fuera de Dios cuando desde tu interior el poco hálito del Espíritu Santo que queda está clamando y diciéndote, regresa a la casa del Padre, tienes todo allá? Quizás puedes tener una visión de algo grande, que eso lo hace mucho el enemigo, para darte un marketing de que esto es así, pero la realidad tú y yo la sabemos que es vacía. Lo primero es reflexiona, dice, volviendo en sí. Y yo le quiero pedir al Señor que por favor cada uno de los que estamos aquí volvamos en sí en cuanto a los caminos que hemos avanzado. ¿En qué dirección estamos? ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Nos fuimos a la provincia esa, nos fuimos hacia la prostituta, nos fuimos hacia el hombre este que nos llevó a los cerdos. ¿Qué dirección estamos tomando? ¿O estamos tomando la dirección de la casa del Padre? Es nuestra actitud la que está determinando nuestra vida. Nosotros somos mejores o peores, siempre dependiendo de nuestra actitud hacia las cosas que tenemos al frente. Tenemos un banquete por parte del Padre, tenemos todos los privilegios, le decía el Padre al hijo mayor, todo lo que tengo es tuyo. No tenías que pedirme ningún cabrito para gozarte con tus amigos. Tú tenías que simplemente tomar tu cabrito porque este cabrito es tuyo. O sea, tienes todo con el Señor. Pero ¿qué estás haciendo? No, me voy a la provincia. No, yo me agarro las bendiciones y me voy hasta este lugar y lo disfruto. Lo disfruto, entre comillas, cuando después viene el dolor, el llanto y el crujir de dientes, dice la palabra. Lo segundo que tenemos que hacer, primero, reflexiona. Segundo, decide. No basta con pensar, no basta con quedarse que el hijo pródigo, vamos a ver, decía, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Reflexionando, tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre, reflexionando. Me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, esta parte es una decisión. La decisión es en base al arrepentimiento genuino. Yo quiero que tomes una decisión en base a un arrepentimiento de verdad, un arrepentimiento, como yo decía hace un momento, sé realista en la reflexión y date cuenta que has llegado hasta un punto y no has visto nada, has visto quizás que esto va de mal en peor. Y no estoy hablando necesariamente de cosas económicas, emocionalidad, sino simplemente en tu vida espiritual. Tú te das cuenta que tu vida espiritual se estanca, no va creciendo. Es más, como que se atrasa, como que se disminuye. Entonces tienes que reflexionar y segundo, tienes que decidir. Y en la parte de la decisión tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber un plan. Tú tienes que tener un plan de decir, ¿qué yo voy a hacer? O sea, no me voy a quedar aquí. O sea, he ido muy lejos, pero Dios
decía la oración hace un momento, es el Dios de lo imposible. Cuando tú crees que todo se ha acabado, Él tiene todavía sus brazos abiertos como lo tenía el padre en casa del padre del hijo pródigo. Él tenía la misericordia para mirarlo cuando regresaba. Él tenía sus brazos abiertos para abrazarlo, aún maloliente de cerdos. Y no sé si ustedes alguno ha olido, sabe cómo huele la algarroba. El algarrobo es apestoso. Ahora, huele a cerdo, huele a algarrobo. O sea, y eso no es impedimento para que el Padre te abrace. ¿Sabes? Porque su misericordia sobrepasa tus condiciones. Reflexiona, ¿cuál es tu condición hoy día? Decide regresar a la casa del Padre porque el Padre no le impide tu condición cuando tu arrepentimiento es genuino y te abraza y su misericordia te alcanza. Reflexiona, decide y luego hazlo. Dice en la primera parte del versículo 20, y levantándose vino al Padre. Vino a su Padre. No tienes que solamente pensarlo, no tienes que solamente decidirlo, no es suficiente porque tienes que hacerlo. Es que tienes que poner acción a las cosas. Nosotros a veces tenemos la mala manía de posponer y de aplazar. Sí, yo sé que tengo que cambiar esto, pero lo voy a hacer. Sí, yo tengo que hacer esto, pero ya lo voy a hacer. ¿Pero cuándo? Reflexiona, decide y hazlo. No te quedes nada más en el pensamiento. No te quedes solamente en la idea, en el arrepentimiento, sí, Señor, yo me siento mal porque está bien. Haz los cambios que tienes que hacer. ¿Sabes por qué te digo que lo hagas? Porque tú tienes todo el poder para hacerlo, porque dentro de ti habita el Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos. Y dice el apóstol Pablo que si levantó a Cristo de los muertos, te podrá levantar de cualquier situación profunda en la cual tú hayas caído. Dime qué tan alto, qué tan bajo has caído. Dime qué es lo peor que ha pasado en tu vida. ¿Te fuiste hasta llegar hasta los cerdos? ¿Fuiste hasta rogar por comer algarrobos? ¿Fuiste tan humillado que ni siquiera te daban comida de cerdo porque eres menos que un cerdo? ¿Fuiste hasta lo peor? O sea, reflexiona en tu vida. ¿Qué tan bajo has caído? ¿Qué tan bajo has caído? Mira, cuando tú tomas la decisión y decides salir de ahí, recuerden, la oveja no regresó, la moneda no regresó, el hijo tuvo que regresar. Tú no eres un animal, tú no eres un objeto, tú eres una persona con decisión. Tu parte es decidir. Dios te respalda en todo lo que tú decidas conforme a su voluntad. Pero por Dios, no solo reflexionas, no solo decides, hazlo. Es el momento de hacerlo. De no quedarse pensando en que Dios, ten misericordia y ayúdame y todo eso. No eres oveja. Dios no va a dejar 99 allá para buscarte. Necesitas tú regresar. Necesitas tú estar en casa de tu Padre. Ese es tu hogar. Ahí recibes nuevamente tu anillo de hijo. Ahí recibes nuevamente tu calzado. Ahí recibes ropa nueva. Y ahí te lava de tus pecados. No hay nada imposible para Él. En lo peor que hayas caído, Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. No queda más nada cosa que orar aquí. Vamos a orar porque ya no se puede decir más nada. Lo que tenía que decirse se dijo. Ya entendemos que tú y yo somos hijos pródigos y nuestra parte es regresar a la casa del Padre, reflexionando, tomando decisión y poniendo acción. Nos toca hacer eso, pero Padre, ayúdanos. Necesitamos la fuerza. Quizá yo no soy como el hijo pródigo que tomó la decisión y decir, yo voy a regresar y llegó allá. Les digo lo último antes de orar. El discurso del hijo pródigo no fue terminado por la interrupción de su padre. Reflexionen luego, porque yo quiero orar ya, pero reflexionen luego. El discurso llegaba hasta, Padre, hazme uno de tus jornaleros. El padre no le permitió ser uno de los jornaleros. El padre lo recibió como hijo para ser hijo nuevamente. Porque eres hijo, no eres un jornalero, no eres uno de los ángeles de Dios. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios y Dios te quiere en su casa.
Señor, en esta noche, Dios, yo te doy gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia tan grande, Señor. Oh, Padre, porque eres el Dios de lo imposible, Señor. ¿Qué hay imposible para ti, Señor? Y quizás no estamos hablando de milagros, Dios. Estamos hablando de tu misericordia. Tu misericordia hace que sea posible que yo regrese a tu casa, aún en lo peor que yo haya caído y que haya quedado, y tú me recibas. Eso es lo imposible. Eso es lo imposible, que el Dios Santo me reciba a mí con olor a cerdo. Pero tú me abrazas, Dios. Tú me amas, Dios, porque tú eres el Dios todopoderoso, que no hay nada que impida, Dios, que tu amor sea efectivo en mi vida. Yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Dios, a que todo lo que tú tienes preparado para nuestra vida como hijos, Señor, se dé, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes a que todas las cosas que tú eres, Dios, sea conocida por nosotros como hijos tuyos, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres ese Dios del Salmo 103 que dice que Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, y el que sacia de bien tu boca. Cuando no podía ser saciado con las algarrobos, Señor, tú eres el que sacia nuestra boca. Cuando nosotros éramos desechados, tú eres el que nos recibes en tu casa, porque tu favor y tu misericordia es nuestra corona. Y nosotros te honramos y te glorificamos, Dios, porque tú eres tan grande en misericordia, Señor, que nosotros no entendemos tu gracia, pero la recibimos y la aceptamos, porque tú eres el Dios de lo imposible. Y tú harás posible que yo esté cerca de ti el resto de mi vida, aquí en la tierra, porque yo necesito de ti y no me quiero alejar más nunca de tu casa. Quiero regresar a casa. En el nombre de Jesús. Amén.